Dicen los rabacucu. ¿Qué dice la Rabacucu? Tenemos bomba, tenemos fuego, tenemos candela, todo lo que prenda. Lamentablemente yo creo que esto que traemos aquí va a tener eso. Mira, Suéltala. dominen la casa HD, comenten, den like, compartan, manden la vuelta por otro lado, ayuden, apoyen, colaboren. Hay que estar haciendo lo mismo siempre con la gente para que la gente aporte. Ya lo sabe. Y hay que dar entretenimiento y bacanería, tú sabes. Mira, ¿Qué es lo que está pasando? dicen que el burro de último, el burro primero, pues yo empecé con el burro primero. Omani Positivo, este que está aquí, tiene su background, con evidencia de todo. Ese que está ahí, la vaina urbana, los mineros que ha estado en todos los paris, y comienza a hablarte en todos los paris, todos los sitios que ha estado de la música. Da clase, cátedra. El Cuá, que los mineros que no conocen a Cuá, no es de los minas. Y más si jugó Nintendo. Aparte de que es una Biblia y sabe del movimiento porque estuvo cerca de los raperos en su momento. Real. Y un equipo que tenemos atrás, incluyendo M30 y 50 muchachos más, hablador. Activo. Entonces, oye, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay para hablar. La plataforma que está tirando la suya, para adelante. Que no somos enganchados, dilo bien, no somos enganchados. Claro. Tenemos background en esto. Alex Taylor se ha quillado con Omani. ¿Qué Guay. pasó? Porque en el podcast pasado, yo dije que Alex Taylor se habla mucho de que música que sí de esto y que él no tiene nada relevante del pasado, que él quiere pintar. No tiene nada. ¿Entiendes? Entonces, él no fue una falta de respeto, yo se lo envié para que lo viera. Y lo que me salió con Explica mucha qué vaina, tú le enviaste para que él vea. le envié el cortecito donde yo digo que él no es relevante en la música. No. ¿Me entiendes? Él no tiene nada relevante en la música, él lo sentó en una plataforma y Dios lo ha bendecido. Entonces, no me sentí subestimado también. Tal vez se sintió irrespetado, yo no le hablé de mala palabra. Yo lo único que dije fue que no fue nada relevante en la música. Tópale al Tani para que la gente vaya entendiendo, porque tú estás brincando mucho sin dar paso a paso qué fue lo que fue pasando. Vamos a explicarle al público de Los Minas en la Casa HD el por qué nos juntamos hoy aquí, que no es un día común de nosotros, bueno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú enviaste? ¿Y hasta dónde llegó la respuesta que nos hizo nosotros juntarnos aquí hoy? Bueno. Ve por parte, porque tú estabas brincando y ligando todo. En fin, ¿por dónde que viene? Es que fueron muchas vainas. ¿De dónde que viene ese conflicto? No. Primero, ¿cómo empieza esto? audios. No, olvídate de eso. Vamos por parte para no hacer un disparate, para que la gente se ilustre y aprenda. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente, ¿cómo empieza esto? De la publicación pasada, el post pasado, el comentario que yo hice de que Alex Taylor no ha sido relevante en la música, de que habla. ¿Entiendes? Porque él se ha querido vender así. El cortecito, yo tenía su privado, su WhatsApp, y se lo envío para que él lo vea. Tú se lo mandaste a él a su WhatsApp. Claro, a su WhatsApp. No fue que él lo vio en tus redes. No, porque Tú yo se no lo le había enviaste subido, a su yo no WhatsApp. lo había subido a mis redes todavía. Bien. Porque yo tenía el contacto de él y hablábamos. Ok, tú tenías el contacto, ustedes tenían una Comunicación. Una Claro comunicación que sí, pero que él por me dice, WhatsApp. Él me dice que somos, entre muchas cosas, me dice que somos amigos, que la lealtad casi de esto muchas cosas. Entonces, si tú eres mi amigo, te molesta dar un mention para que una plataforma de gente que tú conoces crezca. Eso es egoísta, entre muchas cosas más. Y sentí también descalificación en muchos de los audios. Lo que pasa es que no voy a poner los audios aquí públicos por respeto, porque él tiene su familia, ¿tú entiendes? Pero di algo de lo que él te dijo en uno de esos audios. Me dijo que yo era buena persona. Las demás plataformas, si no se unen con ella, no son nadie. Sí, tenía que ser yo de un bando, que yo tengo que ser de un bando para poder darle a una noticia Escucha directamente esto. con ella. Hacemos una invitación formal a cualquier plataforma A ver. que quiera hacer un careo con nosotros del movimiento urbano ya desde no nos cero. ponemos con yuca. Un debate con nosotros desde cero, desde los 90. Eso con El que yuca. quiera, que tire. De los 90 no, desde antes de los 90, O porque desde viva antes de los Rafa en el 90, sí, 89. porque yo vengo de- Se yo la vengo podemos del dar del 80. 85 para ayudarlo. Sí, ¿Qué desde conste? cuando Hito Gami. Que Exactamente. conste que eso, todo es por jamaqueado por un pedacito, porque no, Si ves- vio la entrevista entera, porque nosotros tenemos de closet. Y no quiere decirlo. Ok, entonces seguimos. Te mandó 35 audios, entre eso te dijo muchas cosas. En resumen, ¿qué tú entendiste que él te dijo? ¿En qué te descalificó y en qué descalifica esta plataforma? Me descalificó de alguna forma diciéndome general entre nosotros y yo de que como que nosotros no tenemos los números.
Pero lo que yo no entiendo es que él es una persona que vive en una plataforma también, hablando de los demás, con un grupo de personas que tampoco. Dije la introducción de nosotros, presentándonos, para que no nos conozca, entre en nuestro perfil, entre al Instagram, donde quiera. Yo voy a decir algo, Estoy en mira. todos lados, rápido. Déjame decir algo. Dale. Tú sabes que Taylor es amigo de esta plataforma. Claro que sí. Pienso yo, tú ves todavía. Sí. Era. ¿O era? No, sigue siendo. Él dijo, yo y la noté de voz, y él dijo que nosotros no somos gente para contradecirlo a lo que él dice. Fueron dos. Lo que yo quiero Bueno, decir es que tal vez no tenemos números en los canales de YouTube, Para en él, Instagram, claro. pero Pero él hacia el sabe, alfa, ajá, él dale. sabe, y el propio Santiago Matías sabe ¿Qué? que nosotros sabemos lo que estamos hablando y tenemos peso en el movimiento urbano porque hicimos, ¿entiendes? Fuimos de lo que pusimos grano de arena para que esto esté donde está ahora mismo, y el mismo Taylor lo sabe y Santiago Matías también lo sabe. Excúsame, Cuá, yo sé que tú eres amigo personal. Ah, porque ¿cuál es amigo de él? Sí. Ay, coño. Sí. Oye. ¿Cuál? Después no, te va voy a a decir, calentar con el correo de maldad ya. Tranquilo. No, brother Taylor. Él se da mucho bobo diciendo de que yo fui el primero que le grabé un tema al lápiz. Pero ese tema que tú le grabaste, que fue un beat que le hiciste, el máster del proyecto, que le pregunté al máster, el máster me dijo que él te dio su cuarto, que tú no le hiciste nada de gratis, dice te pagó por ese beat. ¿Qué? ¿Fue así? Se le pagó por un trabajo. 2, usted tenía su plataforma que nunca arrancó, su plataforma personal. Si usted viendo su plataforma personal, usted no fuera nadie hoy en día. Ah, porque está ahí por pala, entonces. Usted es alguien hoy en día que lo escucha, no es porque Santiago lo llevó por su plataforma. Y eso todo el mundo está claro, porque usted nadie lo oía, usted lo quedaba 50 views, 20 views. Me habló de Ok, fea, déjame me habló decir de- esto, de déjame pila de decir esto. plataforma, me habló. Pero que agarre- comparando, que con ellos sí el guerrero. Que agarre Luis Enfrente. Corporán, que agarre Luis Corporán o No, Brian pero Fran eso no o a sabe los menos que foques nadie. y que nos meta a nosotros un mes en una cabina de esa para que tú veas qué es lo que hay. Ay, papá. Tú sabes que ya lo estoy oyendo de día hablar. Y qué bueno. No qué- venga a defenderlo ahora, de que a pasarle paño tibio a ese hombre. Qué bueno que M30 dijo la palabra que dijo. Porque yo le voy a decir algo a ustedes. Como dijo la vaina urbana, yo reconozco que entre Taylor y yo hay una relación de respeto y de amistad. Había, si yo soy tú no hablo más con No. Hay una relación de respeto y amistad. Había. Que Taylor diga Que te lleve suave, ¿oíste, que Taylor? Omani, que Omani fue a una plataforma sin número a la que él no puede responderle. Le escuché Ah, una pues nota de voz. comprendiste, dale. Que si tal vez estuviera en otro bando, él lo hiciera. Mencionó ahí un grupo de gente que él reconoce como amigo de él y habló de lealtad. No tiene que estar en otro bando, él está en Lomena en la casa, en la Meca. Y que conste, Cuando se habla de lealtad, espérate, cuá. no ponga la venencha y el chapo, que entonces Me no va a coger el bloqueó, respeto que tiene que me tener. bloqueó. Qué bueno que te bloqueara. Yo lo que entiendo que, por ejemplo, cuando se habla de lealtad, y Alex Taylor repite mucho la palabra, que él es coherente con lo que dice siempre. Y es leal. Entonces, lo que quiero que se entienda es algo, Taylor. Yo te la doy en el punto de que no hay que haberse subido a una tarima 800 veces para que la gente reconozca que tú hiciste algo por este género, o por este movimiento, o por lo que se conoce aquí como la industria urbana. No estoy solo, Reconozco que hay personas que quieren forzar con ser cantante. Tú te diste cuenta que no tenés talento y buscaste otra vía para mantenerte dentro de lo que es el movimiento. No, él puede... No, porque él no se quedó entre el movimiento. Yo no sabía desde Taylor, desde los tiempos de allá, desde cuando empezó el proyecto que el lápiz arrancó. Desde que el lápiz arrancó, el video ha sonado años ahora. ¿Qué él hizo todo ese transcurso de tiempo? ¿Dónde estaba? ¿Qué él estaba haciendo por el movimiento? Trabajando. Relevante. Pero dime qué, pero trabajando en su profesión. en su profesión, hace guiones, para Diori, para la vaina de los chistes y los Oye, Lo que fuera. Oye, hay uno atrás de nosotros que sí, que es verdad lo que tú estás ese diciendo. tiempo, desde que el lápiz se pegó, hasta hace 2 años que Santiago Matías lo llevó, que estaba haciendo él por el movimiento de música urbana dominicana que él estaba haciendo. Le estaba componiendo algo, le estaba escribiendo, él no estaba haciendo nada por el movimiento. Él me dijo a mí que lo que yo hice no era relevante. Y yo tengo No, una prueba porque- de él de toda la vaina que hice. Pero Más es que- que él. Si nos vamos a eso. Lo que pasa, vuelvo y te digo, ustedes no me dejaron terminar, que Adelante. si vamos a lealtad, él antes de Tranquilo, Pitbull. antes de responderle a Omani, a Alex Taylor, yo creo que tú debiste ser coherente y entrar al perfil de Omani. Chequear que Omani tiene una carrera que tal vez no es tan exitosa como la de muchos de los artistas que están aquí, pero Omani sí tiene un background relevante. Por situaciones de la vida,
no logró coronar. Pero una cosa. Escúchame, 30, no logró coronar. Y ahí caigo, Taylor, en el punto donde se te cae el personaje de la lealtad y de mantenerte coherente con un tema. Entonces, para esta plataforma, tú responderle, o para responderle a Omani, tiene que tener dinero y tiene que tener números. Cuando es algo que tú criticas, cuando es algo, permiso, cuando es algo que tú mismo dices que no es tener dinero en el género, sino haber hecho algo que perdure. Tal vez lo de Omani, como te dije, no lo hizo acumular dinero. Pero cuando tú estás en producciones más de 10 con Daddy Yankee, cuando a ti te tomaban en cuenta por encima de esos grandes líderes para cantar, entonces Omani sí logró hacer algo. Pero está bien, tú dijiste que no fue relevante. Cuando se hable de una plataforma, como lo mira en la Casa HD, que tal vez no genera los números que genera Beafran, que no sabe de esto. Cuando tú me hablas a mí del único Porán, que es tremendo locutor, pero tampoco sabe de esto, tú tienes que entender que en esta cabina se reúnen gente que como tú, tal vez no fueron los grandes líderes económicos de este movimiento, pero tienen conocimiento, que tienen base y te hablan con coherencia. Yo entiendo, conociendo la persona que tú eres, que tú le debes una excusa a Omani, le debes una excusa a los Mira en la Casa HD y sobre todo tú le debes una excusa a Alex Taylor. Porque el Taylor que yo escuché en la 35 notas de voz que tiene Omani no es el Alex Taylor que yo conozco. Ni siquiera es el Alex Taylor que la gente supone que tú eres. De los 4 elementos del hip hop dominicano, nosotros aquí en Lomina, en el Bronx, lo tenemos todos. Todos. Y grafiteros, bailarines, DJ. De alguna manera en el origen de este movimiento hasta el día de hoy. En el éxito del Lápiz estuvimos involucrados. Éxito de Monkey Black estuvimos involucrados. Ah, pues Taylor no estaba ahí. En el éxito de Cherry estuvimos involucrados. De Kiko. Ya no estaba él. Él estaba escribiéndole a los guionistas donde él tuviera, es que él puede estar donde él tuviera. Vuelvo y repito. Cirujano, el fondo. Vuelvo y repito. Mentira, que aquí fue que Fotel grabó el tema que grabó, que lo metió a él. ¿Cómo que se llama el tema? A ti te falta, el tema a ti te falta. El tema a ti te falta. Entonces, el tema a ti te falta de Fotel fue grabado ahí donde está Omani sentado. El tema a ti te falta de Fotel, el que le dio el empuje al Fotel. ¡Boom! Ah, pues ahí en esa esquina lo grabó Fotel, ahí está Omani sentado. Por eso digo que cuando él descalifica la plataforma y descalifica que no hay número, que si yo qué, que si fuera Brea, que si yo qué, creo que se te fue la mano, Taylor. Y tú sabes que te aprecio y te distingo. Otra cosa. O sea, aquí donde tenemos este estudio, aquí fue donde Monkey Black escribió Locotrón, donde escribió Parte del Sol y la Playa, donde escribió Atento a mí, mucha Pero tú sabes que está bueno que eso pase, está bueno que eso pase. Porque yo siempre he dicho, y voy a mencionar aquí otra persona, que se llama Máximo Legítimo. Máximo Legítimo y M30 son dos personas que no es que estuvieron viendo el juego de afuera, estaban de adentro. Entonces son gente que no han querido sentarse frente a un micrófono y poner claro a todo este movimiento. Y mucha gente no le conviene. A todo este movimiento de lambones que hay, a todo este movimiento de enganchados que hay, a todo este movimiento de gente que no sabe, que lograron hacer par de pesos y creen ahora que tienen la autoridad de decir lo que le dé la gana. Esta plataforma no tiene los números en YouTube, pero son pocas las plataformas establecidas que pueden sentarse a discutir con nosotros. Pero cuando Alex Taylor habla de credibilidad, tiene que entender una sola cosa. Cuando él habla de haber logrado algo, de notoriedad, pero los tigres que están ¿qué con tú él haces ahí, con Eric Meca sentado ahí en tu veralío? Tú tienes tres tigres que no saben ni un CC de música urbana. No. Son faranduleros. Ya tú entiendes. Entonces, hasta eso, vuelvo y te repito, Taylor, que eso te descalifica en los comentarios que oí en tus notas de voz que le enviaste a Omani. También recuérdate que tengo aquí. Y que ellos saben que uno no es un loquito. Pero me explico, discúlpame. Mi hermano Taylor sabe que él tiene ahí 3 chapatines ahí sentados junto con él. Él lo sabe, que ese no es el equipo. Ese no es el equipo que él quisiera tener ahí. Ojalá él no sabe que todo el que está con él ahí, yo lo conozco, o sea, todos me conocen. Eric Meca era la mano derecha ayudante de Peluche, del Peluche Radio, una vez que me entrevistaron al principio, que yo era rubio. Que le tomaron los polvos a Peluche Radio. Eso mismo. Ya. También el otro, Juan David,
me entrevistó en una entrevista que yo tuve, la máxima que él trabajaba también. Está todavía. Y Manolay me conoció en el Canal 13 cuando fui a cantar ese canal una vez. Y te lo que me conoce. O sea, que todo el que está ahí, que él le enseñe, él sabe quién está hablando. Y van a decir todo el mismo resultado, ¿entiendes? Él hizo su descalificadera con nosotros. Yo me sentí descalificado. Tal vez se sentí ofendido. Esa, la que dice que nosotros no somos nadie. Mándamela. El pibe está encendido. Mándamela. Y tenía que comentar sobre los muchachos. Formalmente ¿A quién? Legítimo. ¿Qué? Tiene miedo de hablar de todo lo que Ya lo sabes. Ay, ay, no ay. quiere hablar ni Hay que traer la máxima, hay que traer la máxima legítima para que diga la de él. Es que igual que el 30, los dos no quieren agarrar y poner en su puesto a todo el mundo. Yo lo que Empezando, no, porque Alex Taylor realmente puede tener esa actitud, porque gente como ellos no se han empantalonado y puesto claro a todo el mundo. Desde Santiago Matías, que es la cabeza de ahora mismo La del maquinaria. entretenimiento, claro, el Wow. cerebro de todo esto. Tú sabes que uno siempre ha tenido su actitud, siempre una actitud pasiva, ¿me entiendes? Y han querido descalificar a uno por esa situación, porque uno no anda buscando sonido, han querido también poner a uno como que uno anda buscando sonido. Hay que Y ya está poner llegando el sonido. tiempo. Hay que Pero poner- que yo lo que yo dije fue una Lamentablemente, realidad. O sea, óyeme, no fue nada fue inventado. Está llegando, Usted ha hecho una está llegando el tiempo de uno tener que hablar y hacer Claro. bulla, ¿entiendes? Porque que si uno se queda callado van a creer que es verdad lo que ellos están hablando. Pero mira, sintió el pelliquito. Sí. Entonces vamos Ya. a tener que, lamentablemente, hacer bulla y dar cara. Y si quieren un careo, vamos a darle allá, Cuando vamos quieran. arriba. Es más, hago un reto formal. No van a poder con Alex nosotros. Taylor. No van a poder. Ese equipo no puede con nosotros juntos. Hasta el núcleo retamos. Yo nada más lo pensé por arribita, me dio miedo. Al núcleo también No, lo... no, no, Eh, no, que al núcleo- ay, Eso del reto que ustedes están hablando. Y eso que Yo- se me quedó latino a mí, que latino también, se la tengo guardadita latino también. No, él sabe que es latino del bloque. Él sabe que Caretazo con la U, latino qué de vaina. aquí, latino de aquí, latino de aquí. Si quieren sonido, Ah, qué bacano. para que suenen bacano, yo podría abrir el reto Mentor, tú eres Pa' otro que palomo. lleven, pa' que lleven. Está el mentor ese, otro para palomo. que lleven ¿Cuál? ¿Meto el tren? a la Sí, plataforma sí, de Alofoque completa, llámese Alofoque Radio, Maldita sea mentor. Tú verás lío, y a todo el otro componente que tengan ahí que saben de música urbana. Pero llamen también a la UCA, llamen también a Whitney. Para sentarnos todos, nosotros de un Whitney lado, tiene gente para también hacer que los no dos sabe bandos nada bacanos. tampoco. Todos ustedes hablando del género y esto que estamos Oye, el Whitney tiene hablando uno de que esto. se llama Edwin que si yo qué, que él lo tenía en una plataforma. Ya, todos ellos lo saben que lo vamos a matar. Lo tienen en una plataforma también, porque lo que pasa es que de alguna forma, yo Guau. no entiendo cuál es la mentalidad. Está como desesperado poniendo a cualquiera ahí. Así Ellos como saben. Ese también el Whitney. Whitney tiene uno que se llama Edwin, que Es si yo nuestra qué. canción. Yo No, quiero que, que se reúnan toditos, Eso que es la esté música Santiago también. Y ese presente. me conoce y no conocemos, Que traigan, de respeto. que traigan Pero a DJ Randy hacemos también, que hermanos traigan a reales. Randy, que traigan. El único que está frío. Vamos aquí en lo Que mismo. busque Óyeme, refuerzo. el único que está frío ahí conmigo ahí es Doctor Natra. Doctor Natra, porque me la dio allá en Dominican Hip Hop una vez y nunca he tenido Entonces, confronto que ya con él ni con nada Natra de la eso. hago yo también. En desahogo esto. Que Natra una vez le digo, Natra, mira que yo estoy buscando espacio para dejarme ver con mi entrevista y mi vaina. Natra, que si o qué, que si lo otro. Mira, te tengo una historia que contar. Y me dijo, ja, ¿cuál historia? Y me bloqueó. Ah, pero tú no sabes cosas. Papá, pues yo comienzo a hablar aquí. Todo eso está bien, Omani. Está bien. Ay, Todo eso papá. está bien, Omani. Pero aprendiendo que uno está con ellos. Exactamente. Eso y otra parte que no obligó que se entreviste. También, Eso. ¿verdad? También es verdad, pero no me descalifique. No te- Tú me puedes decir, después hablamos sobre el tema. Ah, ok. Es No me que, descalifique. es que el único parámetro que hay ahora mismo en la industria local, Omani, es el dinero. Si usted no tiene dinero, Sí, usted no es de nada. sí, los números nada. Si usted no está viral en las redes, Claro. Pero- es como dijo Ale X. Pero que todo eso está bueno que pase. ¿Tú sabes por qué? Porque que todos los exponentes, mientras no tienen notoriedad, no lo llaman. Desde que hacen un disparate, Santiago lo quiere llamar y van de una vez a mamárselo. Pues, Nosotros no Ese es estaremos, el problema. no estaremos nosotros viral en las redes, pero en conocimiento estamos viralísimos. Pero ven acá. Ya lo sabe. Y el mismo, y el jefe de ellos lo sabe. Pero ven acá. Santiago. Si yo fuera humano y positivo, Mira. cogiera esa nota de bola que él dice que esta plataforma no era y la pusiera en un fin. No, Sí, porque, claro. ¿cómo te digo? Ya No, eso no está bien. Porque entonces ahí Omani se va a ver hembra. Y en esta plataforma no, No, hay y tampoco hembra. no es mi parte no es hacer la cosa por desesperado, Claro. tampoco no verme como eso. Yo solamente me vuelvo y concluyo. Expresé que no tuviste nada relevante en la música urbana en el pasado. No es mentira. Tú me dices que la Todo el mundo lo verdad, sabe. tú me hablas de la verdad, La verdad, como yo puse, la verdad. Todo lo que sabemos la verdad está sujeto a revisión porque Claro. nosotros podemos estar equivocados y él puede también Esto estarlo. es solo la primera parte. Así No, que
¿Estamos claros? Si quieren algo adicional, denle like, comenten, digan en los comentarios si quieren que hagamos algún tema específico. Déjenos saber también si tenemos razón o no. Exactamente. Pero Lo miran en la casa HD. Este equipito. La casa del rap. Muchacho.